Bueno, pues antes de cualquier cosa quiero agradecer la deferencia que tuvieron al invitarme a este foro y espero que los conceptos que vamos a platicar, que vamos a conversar, alcancen, aunque sea mínimamente, las expectativas. Hablar del marco jurídico y deontológico en tres aspectos tan complejos, tan amplios y con tantas aristas nos exige recordar qué tanto reflexionamos en nuestro quehacer como profesionales. Primum non nocere, primero no dañar. No mucho tiene que ver con la concepción actual de la medicina. Raramente nos detenemos a pensar que no hay una acción galénica que no cause un perjuicio en el equilibrio biopsíquico-social del individuo. A veces una consideración simple, a veces una reparación de piso pélvico, una instrumentación de Harrington, se hace daño y a conciencia. El objetivo que se busca es básico. Es por eso que es indispensable contar con un marco jurídico que regule o que establezca los alcances a donde puede llegar ese ímpetu por resolver un estado morboso en una persona. ¿Avanza así? La legislación para regular la actividad médica parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las tres materias de las que estamos hablando prácticamente tienen que ver todas. La Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, en investigación en seres humanos. Son una gran cantidad de ordenamientos jurídicos sanitarios específicamente, pero vamos más allá, las normas oficiales mexicanas, las guías terapéuticas. Estamos hablando también de la ley de profesiones, de la ley de procedimiento administrativo, del Código Civil Federal, del Código Penal. Absolutamente todos tienen que ver con nuestro quehacer. Absolutamente todos tienen que ver con las personas. Ojalá y un ordenamiento modificara la conducta humana. No porque haya aparecido el decálogo, el ser humano dejó de matar, dejó de robar o dejó de incurrir en adulterio. No. Sin embargo, son los límites que nos establecemos como sociedad para una convivencia. Son los puntos exigibles. Y en materia médica es lo que en muchas ocasiones nos establece la secuencia de acciones que debemos llevar de manera más idónea, más ad hoc a la condición. En lo referente a la obesidad, al síndrome metabólico y a los pacientes con cáncer, es indispensable considerar y reflexionar en nuestro quehacer. Cuando el personal de salud no llena ese hueco, el empirismo se encarga de hacerlo. La desesperación del paciente lo conduce a decisiones absurdas, mágicas, desde pulseras, pasando por tenis, por zapatos que reducen el peso, inofensivos o complacidos, no, muchas veces ampliamente perjudiciales, productos bajos en calorías, productos bajos en grasas que causan una falsa confianza y un cálculo absurdo en la ingesta del paciente y van generando mayores perjuicios. Los esfuerzos de la Comisión de Prevención Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios no logra detener esa avalancha de medicamentos que curan el cáncer, según ellos, de sustancias que inciden directamente en el metabolismo. Y ese hueco que se va llenando, lamentablemente, es libre para las personas. Es libre su acceso.
y más lamentablemente que muchos médicos avalemos y empleemos y hagamos uso de estos recursos. Dije desde los más inofensivos, pero la ley tiene que contemplar también los más graves, los quirúrgicos, la cirugía bariátrica, los procesos en los cuales se hacen cortes sin considerar lo que los lineamientos normativos establecen, generan una cantidad de riesgos incalculable, desde la cirugía bariátrica hasta la cirugía plástica, hasta los procesos sustitutivos y la liposucción. Todos requieren una metodología, requieren un ajuste específico para saber con quién se van a emplear y en qué momento. ¿Y por qué? ¿Qué tan aconsejable es? ¿Qué tan indicado es? Ya. Podría presentar una cantidad de estadísticas impresionante. Aquí está una tabla de la OCDE del porciento de población con sobrepeso, algunos medidos. México en esa tabla del 2005 está en primer lugar. Pero no necesitamos ver la tabla, podemos salir aquí a la acera y contar cuántos de cada 10 vemos pasar con sobrepeso. O podemos darnos una vuelta alrededor de los institutos nacionales de salud para ver la gran cantidad de comida que se expende con pacientes que acaban en ese momento de recibir la orientación nutricional y salen directamente a la transgresión. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿El médico no está cumpliendo con la norma? ¿El médico no se está ajustando a la lex artis? Hay un problema. Está rota la comunicación en un momento. Y esa ruptura en la comunicación no nada más depende de la forma en que se dice, sino de la forma en que lo vemos. Las mismas estadísticas de la Secretaría de Salud, ya hacia el 2012, cambian la proporcionalidad entre el sobrepeso y obesidad en mujeres. Sí, pero no tenemos la certeza de con qué confiabilidad se hicieron estas estadísticas o si ya los tenemos en etapa de depauperización, de deterioro físico por el grado avanzado de los crónico-degenerativas que padecen las personas. La demanda de recursos humanos, económicos y sociales por condiciones como son la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer está íntimamente relacionada no con la falta de cumplimiento a la normatividad, sino con una pérdida, una condición errática en los modos, en el principio deontológico en el cual se otorga el servicio. El tiempo, la sobrepoblación, probablemente va un poquito más allá que eso. Y esa necesidad de puntualizar cuáles son los alcances del prestador de salud en cuanto al manejo del paciente con esas características nos obliga otra vez a replantearnos cómo es que actuamos. ¿Cómo podríamos decir si la definición que nos presentó el doctor Pérez Castro fue clara? Sí, efectivamente, para nuestro reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios dice que son todas aquellas tareas encaminadas a promover, proteger, restaurar la salud y mantenerla, actualmente modificada. Efectivamente, ese es el objetivo, ese es el qué. Lo que no hemos logrado a veces es entender el cómo. El cómo. Nuestro trabajo va un poquito más allá de apegarnos a la lex artis. Tenemos una gran cantidad de normas que inciden y que se interrelacionan y que concurren en estas tres entidades de las que estamos hablando y que sería inútil repasarlas todas, desde la norma para el sobrepeso y obesidad, tratamiento y control de diabetes mellitus, tratamiento de hipertensión arterial. El pobre paciente llega a la consulta de cualquier parte, no nada más la del servicio público, la del servicio social, o la del servicio privado con la aseguradora, y le dicen a la paciente o al paciente, está usted obeso, tiene que hacer ejercicio y bajar de peso. Por eso le duelen las rodillas. Lo voy a mandar a ortopedia. En ortopedia le repite exactamente lo mismo. En rehabilitación se le repite exactamente lo mismo. En nutrición le dicen lo mismo.
nadie le dice a ciencia cierta cómo hacerlo. Y después, cuando ya comienza a elevarse la tensión arterial, se le vuelve a repetir lo mismo, tiene que bajar de peso, se apega a los normales. Sí, ya lo mandé a nutrición. Sí, efectivamente, está en control de peso. En control de peso no es anotarlo en cada cita. Hemos llegado al punto de que hay un análisis constitucional de la norma porque hubo una negativa del paciente, del prestador de servicios para con el paciente, en una tesis del licenciado José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte. Llegamos a ese punto, a tener que ampararnos o defendernos de la ley por la forma en que se está haciendo. Algo no está funcionando y es que hemos disociado el marco jurídico del marco deontológico. Cuando el marco jurídico debiera o debe proceder de la ética. La norma jurídica procede de principios éticos e interactúa, no es huérfana. Más normas oficiales para el manejo del cáncer, para el manejo de cuidados paliativos en enfermos terminales, y no nos vamos todavía a los pronunciamientos filosóficos que comenzarían con el juramento hipocrático y acabarían con la Declaración de Venecia para enfermos terminales. No acaba ahí y no comienza. Entonces, ¿cómo retomamos la concepción del acto médico? El acto médico sí se basa en reglas, sí hay un marco normativo. El marco normativo, como punto fundamental, es la hermenéutica médica, la lex artis, todos los conocimientos contenidos en la literatura médica, los principios éticos deontológicos universalmente aceptados y la normativa. ¿Cuál es más importante de todos? Tienen la misma importancia, interactúan, concurren, no pueden ser separados, no pueden ser escindidos unos de otros. ¿Qué los condiciona? El modo, el tiempo y el lugar donde sucede. No es lo mismo el sitio donde se da, no es lo mismo la capacidad de recursos. Yo quisiera que se asomaran, y no lo puse con toda la intención, al algoritmo que establece un Instituto Nacional de Salud para el manejo del síndrome metabólico, donde habla de estudios ergométricos, donde habla de pruebas de fuerza. Sí, pero ¿en dónde lo puedo hacer? Me está diciendo el cómo también, ya me está diciendo cómo, pero ¿con qué recursos? ¿Y en dónde lo puedo realizar? Claro, esa guía clínica está hecha para esa institución. Y hemos hablado, desde que estaba hablando el doctor Castro, de el acto médico como algo estático, y de ninguna manera lo es. El acto médico es totalmente dinámico, y totalmente dinámico, señala eso. Bueno, totalmente dinámico, porque comienza con el planteamiento de un problema hacia el médico. El médico debe plantearse en el análisis del paciente, en esa realidad biológica, un objetivo en la atención que va a otorgar. Ese objetivo debe ser conducido a través del cumplimiento de obligaciones de medios. ¿Cuáles son las obligaciones de medios? Pues obviamente conocer y reconocer, confirmar el reconocimiento del paciente a través de los medios ordinarios disponibles, ordinarios porque llevan una secuencia, ordinarios porque son comunes a todo acto médico y que estén disponibles. Y con que comienza con un correcto interrogatorio, interrogatorio correcto y dirigido en búsqueda de los factores que intervienen en ese problema planteado, para poder así evaluar el riesgo y el beneficio tanto de una dinámica terapéutica o de no aplicarla. Esto permite alcanzar una decisión médica, como decía el doctor Pérez Castro, con un fundamento real, objetivo, y que se vuelve a retomar en relación al avance o no del estado o problema médico planteado. ¿Qué orbita todo esto? Las desventajas propias del paciente para poderlo lograr. ¿Y qué lo circunscribe? ¿Qué norma? ¿Qué marco? Los principios éticos y deontológicos y los principios técnicos científicos de la lex artis. Nuestra actividad tiene una dirección y debe estar enmarcada sobre esa dirección para poder lograr un verdadero objetivo clínico.
Esa axiología tiene 3 factores que me van a condicionar ahora sí la forma en que se realiza el acto médico. Primero, el fundamental, la beneficencia, la justicia y la autorización o el permiso del paciente. Esos criterios deontológicos no pueden ni deben contravenir la ley. No puedo hacer un fraude a la salud en el paciente. No puedo recetarle malungay. ¿Por qué no puedo? Porque estoy incurriendo en un fraude. Legalmente estoy engañándolo. No es un placebo, ¿eh? Los criterios deontológicos nunca pueden ser generalizados como una norma jurídica. Deben ser concretos, deben ser para ese caso. Es donde debemos afinar nuestra sensibilidad médica y humana. Deben ser universalmente aceptados y nunca pueden ser meramente subjetivos. Tienen que tener una ruta real. La beneficencia no solamente es el no actuar mal, el no hacer mal, la no maleficencia. No solo es el no hacer daño. Sin embargo, la intención de hacer bien tiene límites. Esa intención de hacer bien, ese límite de la beneficencia, no podemos llevarla hasta el ensañamiento terapéutico. Tengo 5 minutos ahora. No puede llegarse más allá. La beneficencia no es absoluta, siempre se deben fijar medios. La justicia va a estar relacionada y va a condicionar el acto para ver qué es lo que le podemos proporcionar y cómo se lo podemos proporcionar. Puede ser en la cobertura general, en la distributiva o en la conmutativa, donde es una forma contractual o a cambio de algo. O la beneficencia social, en la cual va dirigida a los sectores vulnerables. Siempre tenemos que actuar con el permiso del paciente. Actuar sin el permiso del paciente es una condición delictiva, no solamente vista desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista eminentemente penal. Tiene que darnos la autorización para hacerlo. Tenemos la libertad prescriptiva y el paciente tiene la libertad terapéutica, es decir, la posibilidad de oponerse al tratamiento y yo la posibilidad de hacerlo lo mejor posible. Para que el acto sea legítimo, tenemos que tener un fin conjunto, tanto los usuarios de los servicios como los que los prestamos, y esto está mediado por la correcta aplicación de los medios necesarios y por la ponderación del riesgo-beneficio, siempre enfocado a un fin común. No es un fin mío, yo no quiero bajar de peso a ese paciente, no quiero quitarle el cáncer a ese paciente, no quiero solo aliviarlo, necesitamos ir juntos en un mismo fin. Un fin, subjetivamente la teoría dice que el acto médico es legítimo si se parte de un fin reconocido jurídicamente por el Estado. Soy médico y puedo atender al paciente. La ontología del acto mismo, su origen, a qué se debe que lo esté atendiendo, la aceptación libre del paciente y la protección de derechos de terceros. Estamos en un sistema de interacción recíproca con las circunstancias muy personales de ambos. Casi nada puede garantizarse en la medicina. Pero sí, en este caso, en estas 3 entidades de las que hablamos, sí hay algo que se puede garantizar. Cuando se adopta un modelo arcaico, un modelo en el cual tomamos como personal de salud todas las decisiones, está garantizado, sí, algo que va a fracasar. ¿Por qué? Porque el paciente ya no lo va a aceptar. Es un paciente que tiene problemas sociales. Bien, hay otros modos en los cuales todavía tenemos que imponer cierta autoridad, pero eso debe ser transitorio en los modelos activos, debe ser limitado, debemos tomar la decisión que más le convenga al paciente para poder después entrar a un modelo de coparticipación en la cual hay interdependencia y podamos alcanzar los objetivos juntos y de manera contundente. Esos modelos son formas prácticas para alcanzar un mejor desempeño. Tenemos que buscar que el paciente esté en posibilidad de describirnos su problemática y nosotros ajustarle nuestras indicaciones a esa persona, no ajustar al paciente a nuestras indicaciones. Las personas deben ser consideradas en su entorno familiar y social. No los podemos sustraer de la publicidad, no los podemos sustraer de un concepto de normalidad absurdo. Pensamos que comer mucho es normal, pensamos que tomar es normal, pensamos que fumar es normal. No, eso causa alteraciones y a veces no las tenemos en consideración.
Tenemos entonces, más allá de las obligaciones médicas, las obligaciones éticas, que no están descritas en ninguna legislación, en ninguna ley ni norma dice que tenemos que despertar la confianza y mostrar el interés en el paciente. La educación para la salud y la sensibilidad a las necesidades físico-mentales del paciente. Conclusiones. El marco jurídico mexicano determina los mínimos exigibles. Sí, es cierto, deriva de un contenido deontológico y ético, pero terminan en esto. No van más allá. El marco jurídico involucra a todos, a los prestadores de salud, a los usuarios y también a la sociedad en su conjunto. Las disposiciones legales no han sido suficientes y no van a ser suficientes para este problema, esta epidemia, esta pandemia que tenemos de obesidad y este problema del desapego terapéutico del paciente con cáncer. En la medicina, y más en esta materia que nos ocupa, cumplir con la normatividad establecida, los lineamientos de las guías terapéuticas, los más recientes artículos clínicos, no es suficiente. Es necesario crear convicción en el paciente. No podemos hacerlo de otra forma. Si no creamos convicción, no participa. Tiene que estar entendido de cuál es el motivo de cada una de las acciones que se van a tomar en su atención, tanto en el paciente oncológico como en el paciente con problemas de su condición nutricional. En síntesis, es ostentar plenamente la distinción social de doctor para poder merecernos ser llamados doctores. La responsabilidad moral es el sentimiento ético primario y espontáneo de la razón que nos obliga a reconocernos como autores de nuestros actos ante la propia conciencia y la sociedad. Esto es la condición necesaria para la libertad, tanto del paciente como la del médico. El doctor Eduardo Césarman, de grata memoria, decía antes de morir que la profesión médica, más que códigos, requiere que la practiquen personas íntegras, decentes en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias.